Estalla una pelea entre estudiantes de secundaria en un suburbio arbolado de Connecticut, entre equipos rivales con una disputa continua que comenzó en una fiesta y terminó fatalmente en una segunda fiesta. La gente empezó a gritar, a chillar, y entonces vi a Jimmy, que llevaba unos shorts blancos. Estaban completamente manchados de rojo. Raúl Valle sacó un cuchillo y ese cuchillo le quitó la vida a Jimmy McGrath, de 17 años, y dejó heridos a otros 3. Valle fue acusado de asesinato, pero en el juicio afirmó que él era la víctima, que estaba rodeado, aterrorizado e indefenso. Después de sacar el cuchillo de mi bolsillo, empecé a agitarlo y a apuñalar en todas direcciones. Solo movía el brazo sin control. La comunidad quedó impactada cuando se dio el veredicto. ¿Considera usted que la acusada es culpable o no culpable? No culpable. Pero el caso no ha terminado porque solo fue un veredicto parcial. El jurado no pudo llegar a un acuerdo sobre algunos cargos menores graves. Y ahora la pregunta es, ¿debería Raúl Valle tener que defenderse de nuevo en un juicio? Este es un caso absolutamente terrible y la pelea fue por una tontería, pero Jimmy McGrath está muerto. Y la pregunta es, ¿estuvo justificado? Bueno, el jurado dijo que sí sobre el asesinato, pero es solo un veredicto parcial. Así que ahora hay un caos absoluto en este caso. Vamos a analizar los hechos, desglosar la ley y hablar con el abogado de Raúl Valle mientras respondemos la pregunta. ¿Debería Raúl Valle ser juzgado de nuevo? Soy Vinnie Politan. Vamos a investigar. Casos como este, desde mi perspectiva, son extremadamente trágicos porque, como dije, esto se trata de una tontería y un joven perdió la vida. Jimmy McGrath tenía un futuro brillante. Era un estudiante de penúltimo año, jugaba lacrosse, tenía buenas calificaciones, ya sabes, llevaba una vida muy normal. Y todos hemos sido adolescentes y hemos ido a fiestas hace mucho tiempo y sabemos que las cosas se ponen algo tontas, algo estúpidas. Pero ahora alguien ha perdido la vida y te preguntas, ¿por qué demonios pasaría esto? ¿Cómo sucede esto? Y tienes rivalidades, ya sabes, somos adolescentes, los tiburones y los Jets, todo eso, todo el asunto. Pero al final del día, una vez que alguien muere, el caso y todo lo que lo rodea toma una perspectiva completamente diferente. Está bien, te metes en una pelea, ya sabes, terminas con moretones. Sí, está bien, sigues adelante, es una tontería, no debiste haberlo hecho, tal vez aprendamos una lección, pero aquí alguien está muerto y eso impacta a todos. Claro que impacta a todos los que estuvieron ahí esa noche. Y luego, obviamente, lo más importante, Jimmy McGrath y su familia. Entonces, el hombre, o ni siquiera un hombre, sino un adolescente. ¿Por qué digo hombre? Es un adolescente. El adolescente que lo apuñaló es Raúl Valle. Y la pregunta en esta circunstancia es, ¿fue él una víctima? ¿Cómo que Vinny fue una víctima? Él es el que tenía el cuchillo. Bueno, cuando alegas defensa propia, lo que realmente estás diciendo es que todo es lo contrario de lo que dicen los fiscales. Los fiscales dicen que tú eres el que está equivocado y los 4 jóvenes adolescentes que fueron apuñalados, ellos son las víctimas. Pero ahora, cuando dices defensa propia, estás invirtiendo los papeles y diciendo, no, 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 no. Yo soy la víctima. Ellos son los que están equivocados. Lo que hice estaba justificado y los resultados de lo que pasó estaban justificados. Y en este caso es difícil de aceptar, ¿verdad? Porque es una pelea a puñetazos y una persona tiene un arma y la persona con el arma está diciendo que él es la víctima. Y eso nos lleva a una pregunta importante en todo esto. ¿Por qué sacó el cuchillo? ¿Sacó el cuchillo como un acto de venganza? ¿Sacó el cuchillo para hacer daño? ¿O sacó el cuchillo para defenderse porque creía razonablemente que iba a sufrir un gran daño corporal o la muerte como resultado de lo que estaba ocurriendo en esa situación? Ahora, él sí testificó.
Él no se está escudando en eso. Se subió al estrado de los testigos y contó su historia al jurado para que el jurado pudiera escucharla de primera mano de él y ser sometido a contrainterrogatorio. Y les voy a mostrar ese video. También les voy a mostrar un video de las peleas mientras tratamos de averiguar por qué sacó el cuchillo. Pero lo que ha pasado en este caso hasta este punto es que tenemos un veredicto muy confuso por parte del jurado, porque la defensa aquí fue la defensa propia, que yo estaba justificado, que Raúl Valle era la víctima y que él estaba justificado al sacar el cuchillo y apuñalar a los 4 adolescentes, incluyendo a Jimmy McGrath, quien murió, que todas sus acciones estaban justificadas. Y el veredicto es confuso porque es solo un veredicto parcial. Así que vamos a llevarte dentro de la sala del tribunal para ese momento mientras Raúl Valle está aprendiendo lo que el jurado tiene que decir sobre el resto de su vida. En el caso del estado de Connecticut contra Raúl Elía Valdés, ha llegado el jurado a un veredicto unánime en cuanto al cargo 1 de asesinato, homicidio en primer grado intencional en el cargo 1, asalto en primer grado intencional en los cargos 2 y 3 y asalto en segundo grado intencional en el cargo 4. Sí, lo hemos hecho. ¿Puede el acusado Raúl Elía Aliavali ponerse de pie y mirar al jurado, por favor? ¿Consideran al acusado culpable o no culpable? No culpable. Hija, tenemos que revisar el expediente número 3 al final. Mantén el sonido dentro. Expediente número AN CR 2201894118T, CR 2201894118T. El primer cargo de la información sustitutiva acusa al acusado, Raúl Elía Valdés, del delito de homicidio en violación de la sección 53A54A, párrafo A, de los Estatutos Generales de Connecticut. ¿Considera usted que el acusado es culpable o no culpable? No culpable. En cuanto al primer cargo de la información sustitutiva, que acusa al acusado del delito menor incluido de homicidio en primer grado intencional, en violación de la sección 53A55 a uno de los Estatutos Generales de Connecticut. ¿Considera usted que el acusado es culpable o no culpable? No culpable. Voy a dirigir la consulta del tribunal a la pobre portavoz del jurado en este momento. Señor portavoz, su nota indica, y eso es la prueba de 10. Prueba del tribunal número 10. Su nota indicó que el jurado, después de muchas deliberaciones, no podía llegar a un veredicto respecto al homicidio involuntario en primer grado. Imprudente, en violación de los Estatutos Generales de Connecticut, 53A55A-3, como un delito menor incluido en el cargo 1. ¿Es correcto? Sí. Su señoría. Muy bien. Entonces, no han podido llegar a un veredicto unánime respecto a ese cargo en particular. ¿Es correcto? Es correcto. De acuerdo. Eso es una victoria para la defensa, ¿verdad? No culpable de todos los cargos más graves, pero todavía quedan cargos serios pendientes donde el jurado no pudo llegar a un veredicto. Y la forma en que se desglosa lo que hizo este jurado es en el comportamiento intencional. Los cargos de la acusación donde se le acusa de comportamiento intencional fue declarado no culpable. El jurado no pudo llegar a un veredicto en los cargos relacionados con comportamiento imprudente. Vamos a ver aquí de qué estamos hablando. Asesinato, no culpable. Asesinato en primer grado incluido como cargo menor, no culpable. Eso es homicidio intencional. Pero en el cargo menor incluido de homicidio en primer grado, por imprudencia, ahí es donde están estancados. Lo mismo está pasando en el segundo cargo con asalto, no culpable de primer grado, pero cuando llegan al de imprudencia, están estancados. Y pasas por todo esto. Llegas al cargo 3, lo mismo está pasando en los cargos 3 y 4. Al verlos, puedes notar que no son culpables de asalto en primer grado, no son culpables de asalto en primer grado, pero no lograron llegar a un acuerdo en ninguno de los cargos relacionados con la conducta imprudente. Así que esto es inusual en un caso de defensa propia. Porque en defensa propia estás diciendo, escucha, ellos iban a atacar, me estaban atacando.
Tenía miedo por mi vida, así que actué de manera justificada. Y si el jurado encuentra que es justificable, debería aplicar a todos los cargos, ¿no? Como si si el cargo de asesinato desaparece, ¿debería desaparecer todo lo demás en un caso de defensa propia? Eso es lo que resulta confuso sobre el veredicto. ¿El jurado creyó que esto fue defensa propia? ¿O hay algo más sucediendo aquí? Vamos a echarle un vistazo a la ley porque aquí tengo la ley. Muy bien. En Connecticut, la diferencia entre intencional y temerario determina si a un acusado se le imputa un delito grave de clase B o de clase C. El homicidio intencional aplica cuando el autor tiene la intención de causar una lesión grave o la muerte, pero actúa bajo una perturbación emocional extrema. El homicidio por imprudencia aplica cuando una persona crea un grave riesgo de muerte con una indiferencia extrema hacia la vida humana. ¿De acuerdo? Entonces, cuando él tiene el cuchillo en la mano, pretende las consecuencias de blandirlo, es decir, apuñalar a varias personas y matar a una. ¿Él tenía esa intención? ¿O simplemente está creando el riesgo de que eso ocurra al agitar el cuchillo? Esto es meterse en la mente. Ahora, si es defensa propia, ¿no es tu intención causar daño para eliminar la amenaza? Eso nuevamente nos lleva a la confusión en este veredicto, en lo que el jurado estaba tratando de entender aquí. Vamos a echarle un vistazo a esto. Cuando se trata de agresión, según la ley de Connecticut, la diferencia fundamental entre una agresión intencional y una imprudente radica en tu estado mental. La agresión intencional requiere un deseo específico de causar daño, mientras que la agresión imprudente significa que actuaste con desprecio consciente de un riesgo sustancial de causar una lesión. Tienes un cuchillo en la mano, lo estás agitando. Por supuesto, existe la posibilidad de que alguien salga herido. Por supuesto que la hay. Pero si actúas en defensa propia, ese es justamente el propósito. Vas a causar eso a propósito, no imprudentemente. De nuevo, esto demuestra la confusión que hay en todo esto. Entonces, ¿qué está pasando en este caso? Darnell Crosland es el abogado que representa a Raúl Valle ahora mientras intenta que se desestimen los cargos restantes, desestimados antes de un nuevo juicio. Y normalmente, en una situación de estancamiento, la fiscalía tiene la opción de decidir si quiere volver a juzgar el caso o no. Así que aquí tienes algunos cargos menores restantes en los que el jurado no pudo llegar a un acuerdo. Así que los fiscales quieren juzgarlo por estos cargos porque alguien murió, 3 personas más resultaron heridas y creen que él es culpable. Por eso quieren acusarlo de esto. Así que Darnell está tratando de que se desestime. Y está tratando de que se desestime porque, de nuevo, este fue un caso de defensa propia. ¿Y este veredicto es coherente? ¿Podemos meternos en la mente del jurado? Vamos a llevarte dentro de la sala del tribunal mientras él presenta los argumentos ante el juez. Ahora, al plantear el problema, el Estado está respondiendo la pregunta equivocada. La pregunta del Estado, ¿un jurado estancado exige un nuevo juicio? Eso es de lo que acabamos de hablar. La respuesta es totalmente sí. Eso sucede en todo Estados Unidos. Pero la verdadera pregunta es, ¿las absoluciones decidieron necesariamente la justificación? Y la respuesta es sí. Yeager impide el litigio porque la justificación se usó en el primero. Y si tuviéramos que ir a juicio esta tarde a las 3 en punto después del almuerzo, mi cliente estaría diciendo que estaba justificado. Estaría diciendo que, ya sabes, que se estaba defendiendo. Y el Estado estaría argumentando ese mismo punto porque la carga recae en el Estado para probar que no estaba justificado. No lo lograron en el primer juicio y ahora están intentando de nuevo decidir para decir que estaban justificados. Y eso es exactamente para lo que la Constitución fue creada, para que tengan un nuevo juicio y demuestren que mi cliente no estaba justificado cuando ya tuvieron una oportunidad y el veredicto dijo que mi cliente sí estaba justificado. Este joven tenía 16 años en ese momento. Estaba luchando por su vida y años después sigue enfrentando la misma acusación.
y ahora el Estado ha intentado reformular el resto del caso para luego tener el mismo juicio otra vez. Yo le rogué al tribunal que aplicara la idea de que si fuéramos a juzgar este caso a las 3 de la tarde de hoy, se presentarían exactamente las mismas víctimas, se presentaría exactamente la misma defensa, se usaría exactamente la misma carga que tuvo el Estado en el primer juicio, y todo se repetiría de principio a fin, otra vez, lo cual la Constitución puede, y al buscar la finalidad, pretende evitar. Es interesante el argumento que está haciendo. Nos remite a un concepto en nuestra ley que dice que no puedes ser juzgado 2 veces por el mismo delito. ¿Verdad? Si te declaran no culpable, el Estado no puede volver a juzgarte. El Estado no puede apelar un veredicto de no culpable, ¿verdad? El jurado dice no culpable, se acabó, sales libre. O.J. Simpson, Casey Anthony, no culpables, nunca fueron juzgados de nuevo, nunca podrán ser juzgados de nuevo. Así que él está tratando de hacer ese argumento. La diferencia aquí es que existen estos cargos menores incluidos que corresponden a una mentalidad diferente, ¿verdad? No fue intencional, pero su conducta fue imprudente, y el jurado no pudo ponerse de acuerdo sobre si fue imprudente o no. Entonces, ¿cómo llegaron a esa conclusión? ¿Creyó este jurado que la muerte por apuñalamiento de Jimmy McGrath estaba justificada? ¿Creyeron eso unánimemente? No sé si puedas meterte en la mente del jurado porque aquí hay 3 resultados diferentes. Hay comportamiento intencional, hay comportamiento imprudente y luego hay comportamiento justificado. Ahora, voy a discutir esto con Darnell. Él va a venir en un momento, pero desde mi perspectiva, al ver esto, pienso, está bien, si yo fuera un jurado podría decir, bueno, no fue intencional, pero sí fue imprudente, y otro jurado podría decir que fue justificable. Y en ambos escenarios, ya sea que creas que este comportamiento supuestamente intencional fue imprudente o justificable, el resultado es el mismo. En ambos escenarios no es culpable. No eres culpable de asesinato intencional si un jurado cree que fue imprudente. No eres culpable de asesinato intencional si un jurado cree que estuvo justificado. Y creo que eso fue lo que pasó en la sala del jurado. Obviamente yo no estaba ahí, pero solo al leer la hoja del veredicto y lo que dijeron después, para mí esa es la única conclusión a la que puedes llegar. Es que algunos de los jurados, 1 o más jurados, creyeron que Raúl Valle estaba justificado al apuñalar a otros 4 adolescentes en esa situación, que fue defensa propia, pero 1 o más de esos jurados no creyeron que estaba justificado, pero tampoco creyeron que fue intencional. Ellos creyeron que fue imprudente. Y así fue como el jurado llegó a un punto muerto. Están ahí sentados votando y votando. Bien, estamos votando culpable o no culpable por imprudencia. Y algunos están votando no culpable porque creen que está justificado. Otros están votando culpable porque creen que fue un comportamiento imprudente. Así que no se te permite traer al jurado y preguntarles cómo llegaron al resultado que obtuvieron. Pero por caótico que haya sido este veredicto, desde mi perspectiva, hay una explicación lógica para este veredicto parcial, donde pudieron llegar a una conclusión sobre el comportamiento intencional, pero no ponerse de acuerdo sobre el comportamiento imprudente. Y ahí es donde estamos en el caso. El juez tendrá que decidir si los fiscales tendrán o no una segunda oportunidad para llevar a juicio a Raúl Valle por apuñalar hasta la muerte a Jimmy McGrath y herir a otros 3. Así que en realidad hubo 2 peleas diferentes en 2 lugares distintos la noche en que Raúl Valle apuñaló y mató a Jimmy McGrath. Y eso sucedió obviamente en la segunda pelea. Son adolescentes. Ya sabes, aquí estamos. Todos tienen un teléfono, todos tienen una cámara. Así que hay algo de video de lo que pasó esa noche, pero es muy caótico. Difuminamos algunas de las caras para ti. Así que es difícil saber todo lo que está pasando. Pero creo que lo que vas a notar mientras te muestro los videos de las 2 peleas diferentes que ocurrieron esa noche es que puedes ver claramente cómo las cosas se intensificaron en la segunda pelea.
Ahora, la historia de la primera pelea era que involucraba, ya sabes, adolescentes rivales de diferentes escuelas y no puedes entrar a nuestra casa. No puedes entrar a nuestra fiesta y hubo acusaciones de que Raúl Valle y su grupo robaron un paquete de 12 cervezas. O sea, ¿de eso se trata esto? ¿Estás bromeando? ¿En serio? Y eso pasó en la primera fiesta. Y hubo testigos que dijeron que Raúl Valle lanzó el primer golpe en la primera fiesta. Así que empecemos viendo ese video. ¡Fuera! Perdón. Lo siento. Lo siento. Así que lo que saco de eso es, uno, puedes ver dónde viven. Es hermoso, ¿verdad? Adinerado. Pero, en segundo lugar, es solo un puñado de personas involucradas en esto. Es solo un puñado de personas. Y al final, nadie muere, ¿verdad? Nadie resulta gravemente herido. La pelea se disuelve. Y eso debería haber sido todo, pero se los mostraré una vez más. De nuevo, pongan atención a cuántas personas están viendo y al nivel de intensidad. Vamos a verlo. ¡Fuera! Hola. No parece, o sea, sí es una pelea, pero no es tan grave. Ahora pasamos a la segunda fiesta, ¿verdad? Ahora, en esta vas a ver muchos más cuerpos. Y la acusación es que Raúl Valdés en la pelea regresa al auto y vuelve con un cuchillo. Y alguien grita, tiene un cuchillo. Quiero que recuerden esa primera pelea. Ahora las mismas personas han ido a esta segunda fiesta en una casa y ahora esto sucede. Sí, señor. ¡Lárguense a la chingada! ¡Vamos, vámonos! ¡Agarra el cuchillo! ¡Agarra el cuchillo! ¡Lárguense de aquí! Hijo de puta. ¿Escuchaste eso? Te lo voy a poner de nuevo al final. Se oye a alguien diciendo, tiene un cuchillo, tiene un cuchillo. Escuchemos otra vez. Lárguense de aquí. Vamos a ver. ¡Sí, señor! ¡Lárgate de aquí! Vamos. ¡Vámonos! ¡Agarra el cuchillo! ¡Agarra el cuchillo! Agarra ¡Fuera! de aquí. ¡Hijo de puta! Entonces la gran pregunta es, con el cuchillo, ¿está rodeado y siendo atacado y alguien le lanza un cuchillo o sale de la pelea, regresa al auto para tomar un cuchillo y luego vuelve con el cuchillo? Dos escenarios diferentes, versiones contradictorias de todo, pero al final del día este es un caso de defensa propia. Y 19 de cada 20 veces en un caso de defensa propia. El acusado tiene que testificar para contar su versión, a menos que haya alguna otra manera de probar su caso, ¿verdad? Por lo general, para probar tu justificación, tienes que contarle tu versión al jurado para que entiendan tu perspectiva en el momento en que estás apuñalando fatalmente a alguien. Así que aquí reunimos una compilación del testimonio de Raúl Valle y del juicio. Vamos a echarle un vistazo. ¿Recuerda ayer? Nos había descrito que esencialmente se empezaron a formar dos grupos. Uno que estaba tratando más con el señor de Silva y otro que estaba tratando más con usted. Sí. Cuando empezó a intentar retroceder, ¿qué sucedió en ese momento? Me golpearon. ¿Dónde te golpearon? Fue en el costado de mi cabeza, quiero decir, pero realmente no pude saber dónde. Todo simplemente se volvió negro. Cuando dices que todo se volvió negro, ¿qué es lo siguiente que recuerdas? Mi cara estaba en el suelo. Llévanos contigo a ese césped en posición fetal. ¿Qué sentías? Desesperanza. Asustado. Estoy aterrorizado. ¿Por qué sin esperanza? Porque simplemente no se detenían. ¿Qué pasó después? Mientras estaba en posición fetal, cubriéndome los costados.
de la cabeza y la parte superior de mi cabeza. Con la frente en la tierra, estaba casi encorvado, y metí la mano en mi bolsillo y saqué el cuchillo. ¿En qué pensabas cuando tu mano tocó ese cuchillo? Sentí que era lo único que me ayudaría. Después de sacar el cuchillo de mi bolsillo, empecé a agitarlo y apuñalar en todas direcciones. Solo movía mi brazo por todos lados. ¿Eso pareció tener algún efecto en el ataque? No, me hizo sentir más asustado. ¿Por qué te hizo sentir más asustado? No cambiaron lo que estaban haciendo y no los detuvo de hacer nada. Yo seguía moviendo el brazo por todos lados, tratando de alejarlos de mí. ¿Estabas apuntando a alguien en particular? No. Dices que recuerdas que te empujaron hacia el auto. ¿Llegaste al auto finalmente? Sí. ¿Y qué hiciste cuando estabas junto al auto? En cuanto busqué a Tyler y vi que lo estaban golpeando, no podía dejarlo solo ahí. Sentí que tenía que salvarlo. ¿Te dieron alguna indicación de que solo te iban a dejar ir? No. ¿Qué hicieron? Se acercaron y luego me golpearon. Solo recuerdo que inmediatamente después de que me golpearon, caí. Di un manotazo. ¿A qué le estabas tirando el manotazo? A lo que fuera. ¿A qué estabas apuntando? a cualquiera que viniera hacia mí. ¿Qué descubriste? ¿Que alguien murió? ¿Cómo te sentiste cuando te enteraste de eso? Seguía diciendo que no podía ser. O sea, eso no es posible. ¿Querías matar a alguno de esos niños? Sí. ¿Querías lastimar a alguno de esos niños? ¿Qué querías hacer cuando estabas ahí en el suelo y todos esos puños te golpeaban y esas piernas te pateaban? Aléjalo de mí. Pudiste haberte quedado en la esquina de Laurel. Detente ahí, quédate un segundo. Eso es importante. Es la intención. La defensa propia, la intención es detener la amenaza, ¿verdad? Entonces, él tenía la intención de apuñalar a alguien o lo hizo de manera imprudente, ¿verdad? Aquí es donde el jurado tiene problemas para ponerse de acuerdo. Casi es mejor para él. Si hubiera dicho que hice todo ese daño intencionalmente porque estaba justificado, porque necesitaba hacer que se detuvieran. Pero su testimonio parece ir en dos sentidos distintos, lo cual creo que resultó en la forma en que el jurado vio este caso. Veamos más. Glenn, 401, camino de la granja, correcto. Sí, pero no hiciste eso, ¿verdad? Y volviste a subirte a ese auto con el cuchillo. Sí. Y dijiste durante el interrogatorio directo que tenías miedo de volver a subirte al auto, ¿cierto? Sí, pero lo hiciste de todos modos. Sí. Y apuñalaste a Ryan Hines en el pecho. Y le perforaste el pulmón, ¿correcto? Sí. ¿Así? ¿Verdad? No estaba apuntando ni nada. Y lo apuñalas en el costado. Él dice 89, ¿verdad? Eso no es un corte. ¿Podrías repetir eso? Eso es una apuñalada, ¿verdad? Él está agitando mi brazo nadando. Eso fue una herida de apuñalamiento, ¿verdad? Solo estoy siguiendo el movimiento de mi brazo. Estás agitando los brazos. Lo apuñaló de nuevo en el lado izquierdo, ¿correcto? Sí, entonces lo apuñaló 3 veces, ¿verdad? Sí. Estabas de espaldas, así que estabas mirando hacia el grupo. ¿Y por qué estás retrocediendo así? No, yo estaba parado ahí, ¿verdad? No estás retrocediendo, ¿verdad? Me golpearon. Correcto, no estás retrocediendo. Y de hecho, este es Jimmy McGrath aquí a la izquierda. ¿Verdad? Sí. Y no lleva un arma, ¿verdad? No te está atacando, ¿verdad? Dando un paso adelante. ¿Está dando un paso adelante? Sí. Todos dieron un paso adelante. Pero él no lleva un arma, ¿verdad? No que yo haya visto, no. Y sería injusto que alguien que no tiene un arma fuera apuñalado por alguien que sí la tiene. ¿Verdad? Yo no intenté apuñalar a nadie. Pero lo apuñalaste, ¿no es así? Sí. Te diste la vuelta y apuñalaste a Jimmy McGrath en el pecho. ¿Entonces no lo apuñalaste? No vi que sucediera. No sentí que lo apuñalara. No me acerqué a él para apuñalarlo. ¿Estás diciendo que fue otra persona la que apuñaló a Jimmy McGraw? Yo era el único que tenía un cuchillo. Estabas asustado y en pánico, temiendo por tu vida cuando los chicos estaban sacudiendo y lanzando cosas al auto, ¿verdad? Sí. No querías estar ahí en esa situación, ¿verdad? Sí, pero regresaste con un cuchillo a la casa de Tyler Rich, la misma casa en la que estabas en el auto.
Y con cosas siendo lanzadas hacia donde estabas en pánico y asustado, ¿verdad? El cuchillo ya estaba en mi bolsillo. Y saliste de ese auto con el cuchillo para ir a enfrentar a esos chicos, ¿verdad? No fui a confrontarlos porque yo... Pero saliste del auto con el cuchillo, ¿verdad? Y entraste a la propiedad. Sí. No hay más preguntas. ¿Ves el testimonio? Y ahora entiendo la confusión o la inconsistencia en el veredicto del jurado. Como es imprudente, no sé lo que estoy haciendo, o es intencional, estoy haciendo lo que se supone que debo hacer porque está justificado. Y ahí está el problema con el que ahora la corte tiene que lidiar. Él obtiene otro juicio, los fiscales tendrán una segunda oportunidad para procesarlo. Así que quiero invitar al abogado de Raúl Valley, Darnell Crossland. Darnell, me da gusto verte. Igualmente, igualmente. Qué bueno estar de vuelta. Y tenemos un clima más cálido, así que estoy feliz. Sí, así que hablemos de este caso y empecemos porque estás en Connecticut. Sabes, siempre nos lo recuerdas, conduciendo tus autos lujosos en tu ciudad elegante. Describe dónde ocurrió todo esto. ¿De qué tipo de ciudad estamos hablando? Los niños involucrados en esta pelea. ¿Qué tipo de niños? ¿De dónde son? ¿Cómo describirías la escena allá arriba en Connecticut? Bueno, para bien o para mal, mi cliente fue a la escuela privada San José, aquí arriba. Así que llaman a esto el caso del asesinato de la escuela preparatoria, simplemente porque, ya sabes, tenemos pueblos alrededor como Bridgeport, zonas urbanas, donde este tipo de cosas suceden y la gente las ve de manera diferente. Pero cuando estás en un pueblo universitario, un pueblo costero, no esperas que un chico joven sea apuñalado y muera en una fiesta en una casa. Pero en este día en particular, eso fue lo que pasó. Así que todos han estado viendo esto con una especie de sorpresa y asombro de que esto haya sucedido. Y luego obtienes un veredicto que determina que mi cliente no era culpable y la gente sigue sorprendida. Así que aquí estamos, 4 años después, todavía lidiando con esto. Así que es un pueblo costero, un pueblo pequeño, chicos acomodados. La mayoría de esos chicos son de familias adineradas. Y luego tienes un caso como este. Sí, así que estos son principalmente chicos blancos que están en la preparatoria preparándose, van a ir a la universidad, sus padres tienen dinero, casas hermosas, todo eso. Y sí, y sinceramente esa fue una de las razones por las que también nos llamó la atención porque no esperas algo así. Así que vayamos a esa noche. ¿De qué se trató esta pelea? Bueno, y cuando salía de la corte ayer después de argumentar la moción, regresé y empecé a ver algunas de las grabaciones antiguas porque Low Crime cubrió todo el caso. Así que fui y empecé a ver algunas grabaciones antiguas. Y mi cliente estaba en el estrado testificando en su juicio y declaró que la mañana empezó muy bien. Estaban en la playa, estaban bebiendo y pasándola bien. Después de la playa, como dije, es un pueblo costero. Luego fueron a una fiesta en una casa, una de ellas, y después hubo una especie de pelea en esa fiesta. Y si ves, estos pueblos tienen un aire tipo Cape Cod, así que van de casa en casa. Entonces él se fue a otra casa. Y cuando llegó a la segunda casa, supongo que algunas de las malas vibras de la primera fiesta se trasladaron. Y cuando llegó, un grupo de chicos empezó a golpear la ventana del auto y lo sacaron del coche, empezaron a golpearlo y simplemente lo atacaron. De nuevo, probablemente fue un pleito que se arrastró por la borrachera de la otra fiesta en la casa. Y luego, como testificó en el estrado, dijo que alguien le lanzó un cuchillo y que él estaba blandiendo el cuchillo tratando de salvar su vida y que ellos no se detenían. Y entonces, en el contrainterrogatorio o en el interrogatorio directo, el abogado en ese momento le dice, cuando estabas blandiendo el cuchillo, ¿ellos se detenían? Él dijo que no. Le preguntó, ¿cómo te hizo sentir eso? Él dijo, me hizo sentir más miedo porque es como, esto ni siquiera está funcionando. ¿Tenías la intención de apuñalar a alguien? No. ¿Viste a quién apuñalaste? No. Solo quería salir de ahí. Y entonces, para responder a tu pregunta de manera sucinta, fueron malas vibras de una fiesta que se pasaron a otra. Tan pronto como llegaron a la segunda fiesta, fueron brutalmente atacados. Y el resto es historia, como dicen. Así que la mentalidad, y recuerdo que esto fue un gran tema durante el juicio de por qué iban a la segunda fiesta, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Por qué vas de la primera fiesta a la segunda fiesta? Y supongo que la acusación es que se trataba de venganza, de ir tras estos tipos porque estás en una fiesta
hay ya sabes, ida y vuelta, y luego viene lo que sigue. ¿Cómo en algún momento tu cliente pensó en como simplemente no ir a la segunda fiesta? Y quizás como dar por terminada la noche, sabiendo que podría haber un conflicto y que podría ser una situación peligrosa. Una palabra, Vini, una respuesta de una palabra, 16. Es como un número, pero una palabra. Tenían 16 años, así que tú y yo podemos pensar de esa manera. Pero tienes 16 años, estás en un pueblo costero, estás en la playa todo el día, estás en fiestas todo el día, la fiesta no se detiene. Vamos a seguir adelante. Y así, si los hechos fueran diferentes y ellos fueran por venganza y se bajaran de su auto y atacaran a alguien más, entonces podrían decir que vinieron por venganza, vinieron a la fiesta. Estaban con chicas y chicos de 16 años en un pueblo acomodado. Solo querían pasar el rato y divertirse. Así que fueron atacados antes de siquiera bajarse del auto. Entonces, probablemente la pregunta era, ¿entraron en una emboscada y debieron haber sabido que iban a ser emboscados? Realmente no crees que va a llegar tan lejos, y así de lejos llegó. El cuchillo, ¿verdad? Esto es una pelea a puñetazos, ¿no? Es una pelea a puñetazos. El único arma es el arma en las manos de Raúl Valle. ¿Por qué? Porque un cuchillo... No llevas un cuchillo a una pelea a puñetazos, ¿verdad? O si llevas un cuchillo a una pelea a puñetazos, entonces ya escalaste todo. No exactamente, y como abogado defensor puedo decirte que es muy importante ver los hechos y analizar las circunstancias en su totalidad. Y si alguna vez has tenido clientes en el bloque D, y el bloque D es una sección típica de una cárcel, Rough Riders es un grupo de rap, e incluso tienen un grupo de rap llamado bloque D. Si alguien te está golpeando con el puño, puede matarte. Y eso es lo que normalmente pasa. Has visto en películas donde solo están golpeando, probablemente una película de Vin Diesel, y solo golpean. Puedes matar. Así que si no se hubiera defendido en la supuesta pelea a puñetazos, como dijiste, podría estar muerto ahora mismo. Y además, nunca sabes si alguien más tenía un cuchillo o si alguien más tenía otra cosa. No esperas para averiguarlo. No es tan organizado como para que digan, alto, ahora vamos a usar cuchillos. Sabes, te están emboscando, te están brutalizando y te están golpeando. Y hay un término que se llama muerto a golpes. Así que te están golpeando hasta la muerte y te defiendes. Y de nuevo, él no trajo el cuchillo. El testimonio en el juicio fue que alguien le lanzó un cuchillo. Y tienen estos pequeños y si ves el cuchillo es una navaja de bolsillo. Mucha gente por aquí simplemente anda con ellas en el cinturón. Lo veo todo el tiempo. Y me preguntaba, ¿por qué alguien tiene un cuchillo en el cinturón? Simplemente, ya sabes, caminando por la ciudad. Pero supongo que la gente se pone el celular y también se pone el cuchillo. Y algunas personas hacen eso. Me siento hipócrita porque yo también porto un arma oculta, pero entonces me pregunto, ¿por qué llevan un cuchillo? ¿Por qué no solo una pistola? Pero bueno, quién sabe, pero la gente sí lleva estos cuchillos. Bueno, no queremos que un joven de 16 años ande por ahí con una pistola, ¿verdad? Yendo a fiestas y bebiendo. No, para nada. No queremos eso. Pero si de verdad no quiero ser hipócrita, debo admitir que me pregunto por qué incluso los adultos andan por ahí con este cuchillo de bolsillo. Es casi como si fuera parte de su cinturón de herramientas, incluso un sábado, yendo a cualquier lugar. Así que quién sabe. Entonces, viendo la situación, la manera en que lo describes es que Raúl es la víctima. Eso es lo que estás diciendo. Y si él no saca el cuchillo y la policía llega, las 4 personas a las que apuñaló, incluyendo a Jimmy McGrath, quien murió, serían las que habrían sido arrestadas. No, él es la víctima. ¿Y si no lo hubiera hecho? Bueno, si él es una víctima, entonces alguien más tiene que estar del otro lado de eso, ¿verdad? Correcto, así que tienes razón. En el escenario que planteaste, si él es la víctima, estas personas que lo atacaron deberían haber sido arrestadas. Pero él lleva un cuchillo, así que ahora todo se percibe diferente, ¿verdad? Porque tienes a 4 personas cortadas con un cuchillo, una de ellas fatalmente. Y supongo que la pregunta era si esto fue defensa propia o no, o si está pasando algo más aquí. Sí. Entonces, ¿cómo consiguió el cuchillo? Dijiste que alguien más le lanzó el cuchillo, no era su propio cuchillo. Eso es correcto. Su testimonio, nuevamente que está en video, dice que cuando salió del auto y fue atacado, alguien le lanzó un cuchillo y dijo que lo agarró y simplemente empezó a blandirlo a ciegas. Eso es testimonio, no me lo estoy inventando. Correcto. No.
Nosotros hemos puesto el testimonio para todos. Ellos lo han escuchado. Así que los hechos son los hechos, ¿verdad? Y estamos revisando algunos de estos hechos, algunos en disputa, pero luego el jurado llegó a este veredicto. Y el veredicto, supongo que podrías describirlo como algo caótico porque es un veredicto parcial, ¿verdad? Así que lo declararon no culpable de todos los cargos más graves. Pero todavía tiene todos estos asuntos pendientes en su contra y relacionados con el supuesto comportamiento imprudente. Así que, desde mi perspectiva y tratando de entender lo que hizo este jurado, si el jurado creyó que esto estaba justificado y fue en defensa propia, entonces lo habrían declarado no culpable. En todos los aspectos, porque el comportamiento imprudente también queda descartado. Por legítima defensa, es un homicidio justificable. Pero no creo que el jurado lo haya visto de esa manera. Creo que el jurado lo vio y dijo, esto no es asesinato, esto no fue intencional. Él no tenía la intención de matar o agredir a estas personas. Estaba actuando de manera imprudente con ese cuchillo. Creo que algunos de los miembros del jurado pudieron haber creído que fue un comportamiento imprudente y otros creyeron que fue justificable. Y ahí es donde el jurado está dividido. Así que bajo ese escenario, me parece claro que debería haber otro juicio. ¿Por qué dices que no debería haber uno? Sí, porque cuando ves, primero que nada, déjame retroceder. Tuvimos un intercambio muy acalorado, y digo acalorado con todo respeto al tribunal ayer, cuando estaba argumentando para que este caso fuera desestimado. Y el tribunal dijo estas palabras. Espera que me siente como el jurado número 13. No puedo sentarme como el jurado número 13 y decidir qué había en su mente. Así que respondí, dije, hay jurisprudencia, y acabo de presentar una moción en el Tribunal Federal ante el juez Bolden. Y la jurisprudencia dice, y cito, cuando un veredicto es inconsistente, el juez del juicio puede actuar como el 13º jurado. Así que es curioso, él dijo que no puede ser eso, y la jurisprudencia dice que sí puede ser eso. Así que cuando tienes un veredicto que es inconsistente con la ley, entonces nosotros como abogados y nosotros como el tribunal, los jurados tienen que hacer algo. Y lo que les estoy diciendo es que en mi moción cité muchos casos con los que podría aburrir a sus oyentes ahora, que hablaban sobre el hecho de que si tienes una absolución como la que tuvimos en los cargos intencionales, no puedes tener nada diferente en los cargos por imprudencia, porque no puedes ser intencionalmente imprudente. Así que si él tenía la intención de hacerlo y lo dijo, si él dijo que no tenía la intención de hacerlo, entonces podrían considerar imprudencia. Pero él dijo, lo hice intencionalmente para defenderme. ¿Qué fue lo que hizo intencionalmente entonces? ¿Golpear? Él blandió el cuchillo, ¿verdad? Así que yo veo ese hecho, y es un hecho muy importante. Él está blandiendo el cuchillo. ¿Está blandiendo el cuchillo para alejar a la gente de él? ¿O está blandiendo el cuchillo para agredir y potencialmente matar a alguien para defenderse? ¿Y yo no? ¿Fue claro su testimonio sobre eso? Sí, así que creo que lo que tenemos que hacer es aplicar lo que la Suprema Corte llama, y lo argumenté ayer, el prueba de razón y racionalidad. Si te están atacando y tú estás blandiendo un objeto, eso es un arma mortal. Solo puede haber un resultado de eso, que es, lo estás haciendo y vas a lastimar a alguien y probablemente matarlo, ¿verdad? Luego, el segundo análisis es, ¿tienes alguna razón para hacer eso? Porque si no tienes una razón para hacer eso, te acusarán de asesinato porque era probable que mataras a alguien, no que solo intentabas quitártelo de encima, aunque pensaras que eso era lo que hacías. Si disparas al aire, es probable que mates a alguien porque es un arma mortal. Entonces, la pregunta es, si matas a alguien, pasas a la segunda etapa del análisis, que es, ¿había alguna razón justificable para que lo hicieras? Si no, te van a acusar de asesinato. El jurado determinó que estaba justificado en hacerlo. Entonces, él estaba blandiéndolo intencionalmente, aunque no estaba dirigido a nadie. Sabemos si todos, excepto Darnell, aquí está mi punto, sabemos si todos los miembros del jurado consideraron que estaba justificado. ¿No podrían algunos de los miembros del jurado considerar que no fue intencional, sino imprudente?
Algunos pudieron haber considerado que fue justificable, otros pudieron haberlo considerado imprudente, y ahí es donde el jurado no está de acuerdo sobre los cargos menores. ¿Qué es el estándar de imprudencia frente al estándar de intención? Sí, muy buena pregunta. Y lo dije, usé esa palabra ayer con el juez ruso. Le dije, muy buena pregunta. Él respondió, lo sé, por eso la hice. Y yo me reí mucho. Por eso la hice. Está bien, por eso la hice. Boom, boom, ya sabes, golpear a Darnell. Entonces, de todos modos, la pregunta es, si no podemos entrar en la mente del jurado y es un procedimiento secreto, como si fuera sagrado, y no podemos entrar ahí y averiguar si Vinnie Politan tiene razón o si el juez ruso tiene razón o simplemente no podemos adivinar, ¿verdad? Eso significa que estamos atascados en algún lugar y como abogados tenemos que hacer algo con ese espacio. Y lo que ese espacio dice es, está bien, no lo sabemos, pero aún así no obtienes un nuevo juicio a menos que cumplas con estos estándares. Los estándares son si el nuevo juicio va a tener elementos diferentes al primer juicio y la jurisprudencia dice que si puedes mostrar una base diferente para el nuevo juicio. Si el nuevo juicio va a parecerse, como yo le llamo, al Día de la Marmota, y yo nací el 2 de febrero, Día de la Marmota, si va a verse igual, no puedes hacerlo. Entonces, si él va a decir, estaba justificado, si va a decir, hice esto por esta razón, si la carga va a pasar a la fiscalía, como pasó en el primer caso, para demostrar que no estaba justificado, si el caso va a verse exactamente igual, pero solo esperas repetirlo y presentarlo de manera diferente, no puedes hacerlo. Así que su argumento fue, su señoría, los cargos en los que el jurado no llegó a un veredicto siempre se vuelven a juzgar. Yo dije, no tengo problema con eso. Incluso lo puse en mis escritos. No estamos de acuerdo, pero ahora tienes que pasar a la segunda etapa. Y toda la jurisprudencia dice eso. Muéstrame dónde es diferente. Y cuando argumentaron ayer, terminaron su argumento sin haber mostrado ningún elemento. Y juez ruso, usted es un ex fiscal. Ya sabe, ustedes reciben muchas facilidades. Él dice, ¿no van a mostrar algunos elementos diferentes en el segundo juicio? Sí, juez, lo haremos. Gracias por mencionarlo. Yo pensé, Ya sabe. juez, si va a llevar el caso por ellos, al menos gánelo. Está bien. Darnell, es un gusto verte. ¿Puedes darnos un resumen de cuál es el estado actual, cuándo se tomará la decisión y qué sucede después? Bien, entonces en Connecticut normalmente yo pensaba que el juez tenía 120 días para tomar una decisión, pero curiosamente el juez dijo ayer, tengo 90 días para decidir esto y probablemente lo haré antes de ese plazo. Y planteó un tema muy particular antes de que siquiera empezáramos. Dijo, ¿acaso tengo jurisdicción por razón de la materia? Y yo le respondí, hemos estado hablando de este caso por mucho tiempo. Nunca había mencionado eso. Y le dije, usted no tiene jurisdicción por razón de la materia. Y tuve que responder improvisando. Te lo puedo admitir porque somos amigos. Así que a un abogado le lanzan este tipo de preguntas. Ni siquiera me preparé para esa pregunta porque nunca la mencionó. Y él dice, ¿entonces estás renunciando a eso? Yo le dije, no renuncio a nada, juez. Ellos no tienen jurisdicción por razón de la materia. No debería continuar. Y él preguntó, ¿por qué? Y yo dije, ¿por qué? Realmente me estaba presionando, poniendo a prueba mi mente legal y le dije, porque es cosa juzgada. Hablas un idioma diferente como abogado cuando te atoras. Así que regresé a mi oficina y lo busqué. Es cosa juzgada. Cosa juzgada significa que el asunto ya está concluido y todo ya fue decidido. Así que fui rápido para responder, pero ahora estoy haciendo un escrito sobre la jurisdicción por razón de la materia. Entonces, para responder a tu pregunta, él tiene 90 días, pero voy a presentar otra moción diciendo que no tiene jurisdicción por razón de la materia, lo cual él nos permitió hacer. Y tal vez esto se resuelva antes de los 90 días. Muy bien. Y cuando salga la decisión, Darnell, espero que regreses y nos acompañes. Es genial verte hablando realmente de tu caso en vez del de alguien más. Darnell Crosland, realmente lo aprecio. Gracias por invitarme, Penny. Bien, eso es todo por esta vez. Soy Vinnie Politan. Muchas gracias por vernos. Hasta la próxima. Por favor, no olviden abrazar a los niños.